Hola a todos, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología aplicada al deporte, zapatillas, entrenamientos y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar de una aplicación web que la compartió hace unos días David García por Telegram, y la verdad es que se lo agradezco porque no la conocía. Se llama extraforce.com, que ahora os lo dejaré de todas formas en la nota del episodio, porque es extra como el principio de Strava, extra, y force con dos Fs, FFORTS. Y como digo, David la compartió, no la conocía, así que gracias, David, porque me permites hacer este episodio, lo aprovecho y creo que le puede ser de bastante utilidad a todos los que escucháis esto, sobre todo porque saca datos de Strava que en realidad están ahí, no inventa nada nuevo en realidad, pero son estadísticas o gráficas que Strava por defecto no muestra, no nos da, ni incluso pagando, ni incluso teniendo la versión Summit, creo que no da este tipo de datos y de gráficas de evolución de nuestros tiempos a lo largo de, pues eso, del tiempo. Creo que ya hace bastante tiempo, no sé si hace unos meses o no sé si se llegó a comentar aquí en el podcast, os hablé de Elevate for Strava, que después pasó a llamarse Stravistics, creo que era una extensión para el navegador que, bueno, ponía más datos encima de Strava, pero en este caso Extraforce no añade nada a Strava, sino que aprovecha, como digo, los datos que ya tenemos en Strava, se conecta a nuestra cuenta, le tenemos que dar permiso, no hay problema en ese sentido, en principio no hay problemas de privacidad ni de seguridad al darle acceso a nuestra cuenta. Entonces recopila todos los datos que tenemos en nuestra cuenta y sobre todo se enfoca en darnos una idea general, una idea muy limpia, muy básica y muy directa de nuestros mejores esfuerzos en el tiempo, vamos, nuestros mejores tiempos en todo tipo de distancias, en carreras, en entrenamientos, nuestras mejores marcas personales para cada una de esas distancias, y la verdad es que pues resulta súper interesante. Al final, como dicen sus propios creadores, los creadores de esta web, de extraforce.com, ellos la crearon para dar una respuesta rápida a preguntas tipo ¿cómo ha sido la progresión de mis marcas, ejemplo, en 10 kilómetros o en media maratón a lo largo del tiempo, desde que empecé a correr o desde que empecé a hacer medias maratones o 10 kilómetros o lo que sea? O en el caso del 10K, siempre que he hecho mejor marca personal, ¿qué zapatilla estaba utilizando? O cuántas carreras de 5 kilómetros hago cada año, cuando había carreras presenciales, o incluso ahora, si estás tomando, por ejemplo, las carreras de la liga como carreras en sí, porque al final son carreras, aunque no sean presenciales, pues puedes calcular, puedes ver claramente con Extraforce las respuestas a todo este tipo de preguntas, y de una forma, como digo, muy clara, porque al final muestra en su propia web una forma sencilla de visualizar todos estos datos en formas de tablas, en formas de gráficos de líneas, gráficos circulares, que a la vista, aunque no entiendas realmente nada de estadística ni nada de análisis de datos, pues se entiende básicamente para todo el mundo. Como digo, esta es una web que es gratuita, extraforce.com, tiene un plan de pago que ahora al final comentaré, pero en realidad es que no le voy a dar mucha importancia porque he visto que no añade nada realmente clave, digamos, para pagar, no merece la pena pagar para lo extra que ofrece, pero bueno, quien quiera apoyar al proyecto, por supuesto, siempre puede pagar, pero como digo, yo me voy a centrar en la parte gratuita, que será la que muchos utilicéis. Para usarla, básicamente entra a extraforce.com y te creas una cuenta que es gratis y le das acceso a tu cuenta de Strava. Esto es obligatorio porque al final tiene que sacar los datos de ahí, pero como digo, no hay ningún tipo de problema de privacidad. Extraforce utiliza la API de Strava, la API oficial, igual que se conectan muchas otras aplicaciones a Strava, pues esta es una más, y siempre que queramos podemos revocar los permisos y eliminar ese acceso cuando queramos desde nuestra cuenta de Strava. Y una vez hecho eso, pues solo tenemos que esperar 5-10 minutos. La verdad es que es bastante rápido recopilando los datos. Básicamente accede a la API de Strava y recopila todos nuestros datos de actividades y carreras desde que tenemos Strava, todo el historial de nuestro Strava. Yo, por ejemplo, tengo datos en Strava desde 2012 y lo he recopilado todo, y no tardó más de 5 minutos, diría yo. Va apareciendo poco a poco, si vas actualizando la página ves que van apareciendo datos, lo mejor es esperarte hasta el final. ¿Y qué nos encontramos al entrar a extraforce.com ya desde nuestra cuenta creada? Pues tenemos un panel lateral. En primer lugar tenemos una vista general que, bueno, aparecen ahí nuestros récords personales en cada distancia, en 5, en 10, en media maratón, en maratón, nuestras mejores marcas recientes, nuestras carreras últimas y las
carreras recientes, tanto todas las carreras como las carreras recientes. Luego pasamos al menú de Personal Best, que son mejores marcas personales, y arriba podemos seleccionar filtros de distancia, desde media maratón prácticamente hasta 400 metros, pasando por media milla, 1 kilómetro, 1 milla, 2 millas, 15 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 5K, media maratón, todas las distancias, pues simplemente pulsas ahí y te aparecerá tanto una tabla de progresión, es decir, cómo has progresado en esa distancia a lo largo del tiempo, al menos en las actividades que tienes en Strava. Recordad que todo esta web se centra en Strava, o sea, si no utilizas Strava no tiene sentido, porque al final esta web recopila datos de Strava. Por tanto, todos los usuarios, que entiendo que somos muchos, porque somos muchos usuarios que utilizamos Strava para ahí recopilar nuestros entrenamientos, aunque luego utilicemos Garmin Connect, utilicemos Polarflow o la aplicación que utilices con tu reloj GPS, pero al final, como mucha gente utiliza Strava, pues supongo que esta aplicación web os será de utilidad. Como digo, esta tabla de Personal Best está bien, pero en mi caso no funciona demasiado bien porque creo que funciona filtrando las actividades de Strava que tenemos marcadas como pruebas. Ya sabéis que dentro de un entrenamiento como tal puedes clasificarlo como una tirada larga, como una prueba, es decir, como una competición. Yo en mi caso se ve que en alguna ocasión se me ha olvidado poner la etiqueta esa de prueba, entonces esta tabla no me gusta tanto, y para ver las mejores marcas en cada distancia me gusta más el siguiente menú, que es el de Top Best Efforts, que combina tanto carreras, o sea, pruebas, como las mismas distancias en entrenamientos, porque hay ocasiones en las que es posible que tu mejor marca en una distancia no haya sido en una carrera como tal, sino que haya sido en un entrenamiento. Es mi caso, por ejemplo, en el 10 kilómetros, que estoy viendo aquí, por cierto, hago un pequeño paréntesis, que estoy viendo que mi mejor marca en 10 kilómetros es del pasado 10 de octubre de 2020, hace nada, y la verdad es que me he quedado sorprendido yo mismo porque tengo ese 10 de octubre, un 10K en 37.56, es decir, a un ritmo medio de 3.48, y fue en un entrenamiento. Fue un entrenamiento de 12 kilómetros que hice con las Alphafly en el fin de semana que, bueno, creo que estuve un par de semanas probando, comparando entre las Alphafly y las Adicero Adios Pro, y me salió en un entreno de 12 kilómetros a 3.49, pues dentro de esos 12 kilómetros me salió mi mejor marca personal de 10 kilómetros en toda mi historia como corredor. Así que, pues eso es mi caso, que esta mejor marca en 10 kilómetros la tengo en un entrenamiento, aunque bueno, luego tengo la distancia, un tiempo mejor en esa distancia en cinta, pero aquí no se cuenta. Pues todo esto lo podéis ver desde la pestaña de Top Best Efforts de Straforce, y hay una gráfica de progresión, que esta es muy visual porque aparece año tras año cómo ha ido evolucionando en una gráfica lineal tu tiempo en 10 kilómetros, y se ve perfectamente como, pues, por ejemplo, en 2014 mi mejor marca en 10K era 51.51 y se ve como va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta ese 37.56 en 2020, y ahora pues en 2021 me aparece el 39.39 que hice hace unas semanas en el 10K de abril de la liga. Esperemos que siga bajando, pero como digo, es una forma muy visual de ver tu progresión, y estos datos no los da Strava, no los da Strava como tal, incluso pagando el Summit. También tenemos una tabla de distribución por años, distribución en el sentido de cuántas de estas carreras han sido carreras, es decir, competiciones, y cuántas han sido en entrenamientos. También podemos ver una tabla mucho más detallada donde aparece el tipo de entrenamiento que fue, el tiempo, la media de tiempo, la media del ritmo, las zapatillas que has utilizado, que este dato también lo coge de Strava. Por tanto, si eres de los que suele añadir a Strava el material, las zapatillas para controlar los kilómetros, y lo tienes todo ahí organizado, pues fenomenal, porque vas a poder utilizar estas tablas para filtrar y ver, vale, pues con estas zapatillas siempre he hecho mejores marcas, o tienen un ritmo medio más rápido que otras. En mi caso, aquí 0% de utilidad este dato, porque nunca registro las zapatillas en Strava y en ningún sitio, solo tengo un par de zapatillas registradas en Garmin Connect, así que en mi caso no me sirve de mucho, pero bueno, si es tu caso que sí que registras las actividades con zapatillas incluidas, pues ahí lo tienes. Y por último, también aparece en la tabla tanto la media de la frecuencia cardíaca como la máxima frecuencia cardíaca que tuviste en esa competición o en esa carrera, y de nuevo estos datos son interesantes verlos cómo evolucionan a lo largo del tiempo, viendo cómo vamos mejorando mucho nuestros tiempos y la media de frecuencia cardíaca es incluso menor. Así que bueno, está muy bien esta web. También tenemos después carreras filtradas por distancias, te puedes decir, pues solo quiero ver las maratones que he hecho, o las medias maratones, o los 10K o los 5K, y te aparecen ahí filtrados todos los maratones o 5K o 10K que tienes en la historia de Strava que tú has subido a tu cuenta, pues ahí
lo tienes. Y también, por último, hay 2 menús extra para hacer un timeline de carreras que en realidad no tiene mucha utilidad, la verdad. Básicamente es ver todas las carreras en orden cronológico, que bueno, lo puedes hacer más o menos mentalmente con los menús anteriores. Y por último también carreras por año. ¿Cuántas carreras has hecho cada año? Pues se puede ver, por ejemplo, como en 2020 yo tengo una debacle de carreras, porque claro, se cancelaron casi todas y luego ya tuvimos el año que tuvimos. Pero estas 2 opciones, tanto las del timeline de carreras como las carreras año por año, están reservadas a la opción de premium de esta web, de Extraforce, que lo cierto es que es súper barato. El Pro, hay una versión Pro de Extraforce que es $1 al mes, que no es nada prácticamente, pero es que en realidad no ofrece mucho más. Que lo único que ofrece de más es que en las distancias puedes seleccionar, además de 5, 10, media y maratón, te da gráficas y datos de distancias mucho más cortas, desde 1 milla, desde hasta 100 millas si haces ultramaratones, o 100k, o 50 millas, o 50k, 15k, un 3000, tus marcas en 3000, que bueno, son distancias un poco más nicho, no son tan clásicas como el 5, 10, media y maratón, pero si pagas el Pro, pues tienes acceso a esas distancias. De nuevo, también tienes acceso al timeline y a lo de las carreras por año. Y también luego aparte tiene, creo que, prioridad a la hora de sincronizar las actividades. Según esto, con la versión gratuita, las actividades se sincronizan cada 12 horas, por tanto, si haces nuevas carreras, te tienes que esperar 12 horas a que aparezcan como máximo ahí en Extraforce, y si pagas por la versión Pro de pago, pues tienes sincronización cada 4 horas o bajo demanda, es decir, le das a sincronizar y se sincronizan y ya está. La verdad es que no tiene más. La versión Pro no tiene más. Si pagas es que sea más que nada por apoyar el proyecto que por las opciones extra que ofreces, porque en realidad no son muchas más. Así que ya sabéis, me ha resultado súper interesante, sobre todo para ver eso, para ver la progresión. Visualmente, lo que más llama la atención es visualmente ver la progresión a lo largo de los años y bueno, me ha hecho darme cuenta de eso, de ese 10K en 37.56 que hice hace solo unos meses en un entrenamiento random, un sábado que salí por ahí con las Alphafly, la verdad es que increíble. Y también, por ejemplo, en 5 kilómetros mi mejor tiempo también lo tengo en un entrenamiento. En ese caso sí que es verdad que fue en un test que hicimos el 15 de noviembre con amigos y fue 5K a 3.31, 17.35. Así que eso te da una visión general y muy rápida de cuándo fueron tus mejores tiempos y qué utilizaste, qué material, qué datos de pulso, de una forma muy rápida. Así que Extraforce, recomendada. Gracias, David, de nuevo por compartirla, y si queréis echarle un vistazo, ya sabéis, tenéis el enlace en las notas del episodio y comentamos cualquier cosa por el grupo de Telegram, si buscas allí Palabra de Runner, por Instagram también Palabra de Runner, o por cualquier red social. Gracias a todos por estar ahí. Este ha sido el Diario Runner de hoy. Yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.